Hola amigas y amigos, estamos nuevamente aquí en este canal de YouTube y de Facebook, Jurídicos de Panamá. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la Ley 80 del 2009 y el Decreto 45, en el cual regula la Ley 80 de lo que es las titulaciones en las áreas insulares. Como lo hemos venido conversando sobre las diferentes titulaciones que maneja la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, ANATI, esta es una de gran importancia porque está hablando de lo que es las tierras insulares y zonas costeras que están en la República de Panamá. Pero ¿cuáles son los requisitos en sí para que usted pudiera en un momento dado interponer con la ley 80 una solicitud de adjudicación de estas tierras? El artículo 3 de la ley 80 habla de persona natural y de persona jurídica, en las cuales podría en un momento dado solicitar que se le adjudique un predio de terreno en estas áreas insulares. Lo primero que tiene que hacer usted es demostrar lo que es haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño de manera pacífica e ininterrumpida por un periodo mayor de 5 años sobre las tierras estas insulares que pertenecen a la nación. También demostrar esa posesión mediante el uso ya sea habitacional, residencial, turístico, agropecuario, comercial o productivo que usted está haciendo en esa tierra. Demostrar su posesión también mediante actos demostrativos de dominio material, documentos emitidos por autoridades nacionales, autoridades locales de policía, testigos de la comunidad o de sus propios colindantes. En cuanto a las autoridades locales de la policía, si bien es cierto, esto lo contempla en la ley 80, sin embargo, la misma ley 80 en este mismo artículo habla que esos documentos emitidos por las autoridades locales o las autoridades de policía locales, si bien es cierto se van a utilizar como pruebas, no son definitivos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no son contundentes esas pruebas, porque las pruebas contundentes suyas son las que en realidad usted va a demostrar esa posesión que usted tiene por más de 5 años. Usted puede llevar testigos, puede llevar las fotografías que usted tenga de ese terreno, aparte de los otros requisitos que más adelante se los vamos también anunciar. Este mismo artículo 3, en su último párrafo, nos habla que si en caso de dudas o de pleitos, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras debe tratar de mediar entre las partes sobre esa oposición. Óigase bien, la ley 80 la ley le contempla de que este es un proceso, pues si existe una oposición, a diferencia de la ley 37 que estábamos hablando en bloques anteriores, que tiene que mandarlo inmediatamente para el juzgado agrario, aquí se le da una oportunidad de llegar a una mediación. Pero si no se llegase a mediación, dice este artículo 3, último párrafo, tendría que enviarse al juzgado agrario. Acuérdense que el juzgado agrario, mediante el Código Agrario, en su artículo 166, le da competencia para ver lo que son las oposiciones a las titulaciones de tierras. Y cuando hablan de titulaciones de tierra, entran las insulares también. Ahora que entremos al decreto 45, vemos lo que venía haciendo con una mala práctica la ANATI con el artículo 6 de ese decreto 45. Y que hoy les traigo un fallo, muy buen fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a ese artículo 6. Ya dijimos ayer que dentro de estas titulaciones usted puede obtener las 5 primeras hectáreas de manera gratuita.
usted tiene que hacérselo saber a la ANAT y decirle: yo voy a titular tanta, pero quiero 5 hectáreas que me dice la ley que ustedes podrán dármela gratuita. Las zonas no adjudicables, esto es importante, de que usted tenga amplio conocimiento qué zonas se pueden adjudicar y qué zonas no se pueden adjudicar. Dentro de la ley, el número 10, el artículo 10, dice cuáles son las zonas que se puede adjudicar y cuáles son las que no se pueden adjudicar. Entre esas tenemos los manglares, son inadjudicables. Los territorios indígenas y comarcales no se pueden adjudicar a particulares. Las áreas protegidas, la propiedad privada, son definitivamente que la propiedad privada no se puede adjudicar porque ya está adjudicado como propiedad privada. Ya sería otra figura legal en la cual usted tendría, si está en una propiedad privada, obtener esa titulación de esa tierra privada. Ya sería otra materia que más adelante podremos ahondar al respecto. De ahí entonces pues de que en la ley 80 nos toca estos temas que le acabo de decir. Ayer hablamos de la tabla de valores de las tierras, de qué precio tienen las áreas insulares, y donde dijimos que podía tener inclusive por lo menos una hectárea, $700,000, por lo menos en las áreas de del crecimiento urbano de la isla Colón de Bocas del Toro. Si pasan más de 30 hectáreas, la hectárea sería, la hectárea 31 en adelante, sería de $700,000 la hectárea. Una tabla que definitivamente está vigente, está en la cual definitivamente que es duro para la persona humilde comprar en cierta forma ese hectareaje, ¿verdad? Entonces, estos son las técnicas que puede usted utilizar en lo que es la ley 80. Ahora, ya dijimos que el decreto 45 del 2010 señala que este es el reglamento o la reglamentación de esta ley. Pero una reglamentación de una ley no puede estar por encima de la ley. La ley va por encima de un decreto de regulación. Este decreto 45 tenía algunas fallas constitucionales y legales que en su momento, al ser aprobada, cuando esto pertenecía a la Dirección de Ingresos o al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se hizo, ya venía con una ilegalidad en el artículo 6 del decreto. Pero antes de entrar a ese artículo 6, ya yo les había dicho sobre las clases de requisitos que debe tener para que usted pueda titular. Dentro también de esos requisitos, usted tiene que llenar un memorial dirigido a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, y donde va a constar el nombre del solicitante, las generales del mismo, la ubicación, la descripción exacta del área solicitada, incluyendo superficie, medidas, linderos, el uso que le está dando, ya sea residencial, habitacional, turístico, agropecuario, comercial o productivo. Ahora, como ya les hemos dicho, estas solicitudes pueden hacerse mediante una persona jurídica y una persona natural. Los requisitos para que una persona jurídica pueda solicitar esto: lo primero que tiene que hacer un poder notariado otorgado a un abogado, certificación original de la existencia y la vigencia de esa sociedad anónima, una vigencia que no esté pasado de 90 días esa certificación, donde tienen que estar los dignatarios, el representante legal y tipo de acciones que se mantienen en esa sociedad. Tiene que hacerse una acta de junta directiva de la sociedad autorizando al representante legal o a la persona que van a autorizar para realizar la tramitación de solicitud de adjudicación de tierra en áreas insulares. Fotocopia de cédula de la identidad personal del representante legal de la sociedad de la persona autorizada por la junta directiva. La certificación del secretario o de la persona autorizada por la ley que indique a las personas naturales o jurídicas, accionistas, beneficiarios, directivos, protectores, etcétera, etcétera, que están dentro de esta sociedad. De ahí también tienen que presentar
el plano original y 5 copias de el área donde van ustedes a querer adjudicar. Tienen que acreditar el derecho posesorio, ¿no? La ocupación de más de 5 años, el dominio material con ánimo de dueño, de manera pacífica e ininterrumpida, a través de los medios de pruebas establecidos en lo que habla el Código Judicial, que son todas las pruebas que ustedes conocen, fotografías, testimonios extrajudiciales, certificaciones, qué sé yo, de luz, de agua, de cualquier otra entidad, certificaciones de los jueces de paz, de los alcaldes, ¿no? De que usted ha estado en ese territorio por más de los 5 años, ¿no? Entre otras pruebas. Esto es lo que se refiere a personas jurídicas. En las personas naturales son los mismos requisitos en estos últimos que les acabo de señalar, pero la petición la puede hacer usted a título personal. Esto no quiere decir que usted no ponga un abogado. Si quiere poner un abogado, lo puede hacer, pero también lo puede hacer de manera personal sin el trámite de abogado, copia de cédula suya y lo demás, pues los otros requisitos antes indicados. Siendo así, debemos decirle pues que vamos a entrar a lo que es las oposiciones, en la cual este decreto 45, lo habíamos dicho, que anteriormente el decreto 45 artículo 6 nos habla sobre los trámites de oposiciones. La ley, ya les indiqué en el artículo 3, último párrafo, dice la ley 80 que usted puede en su momento presentar una oposición si no está de acuerdo con la solicitud de adjudicación de la otra parte. ¿Qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente la autoridad tiene que llamar a las partes para tratar de que lleguen a una mediación. Es más, la ley 59 del 2010, que es la creación de la ANATI, le señala que deberían tener oficinas de conciliación y de mediación, que nunca han querido hacerlo. Pero a la ANATI le corresponde esa mediación, y de lo contrario, si no tienen medios alternativos de conflictos, entonces se tiene que ir a una oficina correspondiente para que lleguen a un arreglo, si es que quisiesen llegar a ese arreglo. Si no se llega a ese arreglo, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente deberían haber mandado ese expediente al juzgado agrario o al juzgado civil en los lugares que no existen juzgado agrario. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué hacía ANATI hasta antes de febrero del 2019? Que agarraba el artículo 6 del decreto 45 que dice: en los casos de oposición el procedimiento será el siguiente, cuando lo estime procedente. Mire cómo cambia a lo que dice la ley. Un decreto cambia a lo que dice la ley y se va por encima de la ley y dice: cuando lo estime procedente, ANATI aplicará los mecanismos alternativos de solución de conflictos instituidos en la ley. O sea, cuando ellos quisieran, no porque la ley lo estipulaba. Y esto se les dijo infinidades de veces, pero nunca querían comprender, o sí lo sabían y no lo querían hacer. No llegaban ni siquiera a los métodos de alternativos de conflicto, sino que inmediatamente aplicaban el numeral 2. El memorial de oposición podrá ser presentado desde el inicio de trámite hasta 5 días después de publicado del edicto. Hasta ahí estamos bien. El término del traslado será de 5 días. Ahí ya estamos mal. ¿Qué traslado ni qué traslado? Eso se tiene que hacer dentro del juzgado. Las pruebas se presentarán con el memorial de oposición y el de contestación del traslado. Eso lo tiene que hacer el juzgado agrario. En un tiempo razonable, la elección de ANATI valorará los medios probatorios aportados y se adoptará la decisión que corresponda por medio de resolución motivada. En caso de ser contrario al opositor, el mismo tendrá el derecho de ejercer los recursos que le concede el procedimiento fiscal ordinario establecido en el Código Fiscal. Se convertía en un tribunal la Autoridad Nacional de Administración de Tierras cuando esa no es su competencia. La competencia privativa del juzgado agrario, de la jurisdicción agraria, para ver oposiciones a título, es los juzgados agrarios, artículo 166 de la ley 55 del 2011.
que es nuestro código agrario. No es la NATI. Entonces agarraron una serie de expedientes donde la demora fue mucho más, 5 años, 10 años para resolver estos procesos. Y mientras tanto las personas esperando su título de propiedad en las áreas insulares. Y todavía hay expedientes súper atrasados debido a estas circunstancias. Y que van a tener que ser, los abogados tendrán que accionar para pedir la nulidad de todas esas circunstancias que hizo la Autoridad Nacional de Administración de Tierras en todos los periodos que ha visto. ¿Y por qué? Porque yo les había dicho que habíamos presentado en su momento un proceso de inconstitucionalidad y que la Corte en ningún momento dijo que no era inconstitucional, sino que no lo fallaron en el fondo porque tenía algunos rasgos de que había que arreglarlo, pero no continuamos con eso. Sin embargo, en febrero del 2019 salió un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, un fallo sumamente interesante sobre el artículo 6 del decreto 45. Declara nulo por ilegal, ¿no?, mediante el fallo 6 de febrero del 2019, ese artículo. ¿Y por qué lo declara inconstitucional? Es que desde hace rato se venía diciendo que eso era inconstitucional. Un decreto no puede estar por encima de una ley. Y mire lo que dice la Procuraduría de la Administración en el momento en que se le da traslado a la Procuraduría de la Administración. Y dice, en la opinión del Procurador de la Administración, dice que el artículo 6 del decreto 5 de 7 de junio del 2010, dictado en su momento, porque lo dictó en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas, rebasa la potestad reglamentaria, puesto que introduce un procedimiento que no está contemplado en el artículo 3 de la Ley 80 del 31 de diciembre del 2009. Deviene en ilegal por dos razones esenciales. El primer aspecto se relaciona al numeral 1 del artículo 6 del decreto ejecutivo 45 del 7 de junio del 2010, el cual introduce una facultad discrecional que no está contenida en la ley, dejándolo al arbitrio de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras la decisión si aplica o no tales mecanismos alternativos de solución de conflictos, toda vez dicho precepto legal inicia con la expresión cuando lo estime procedente, lo que estábamos hablando, donde la NATI se daba la competencia si te lo mandaban a mediar o no a mediar mediante un decreto, y no por lo que la ley lo decía y lo sigue diciendo, porque eso sí está vigente. El segundo aspecto que destaca el Procurador de la Administración es que en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 6 del decreto contiene un trámite de oposición, el cual, a su juicio, rebasa la potestad reglamentaria, porque desarrolla un procedimiento especial que la ley ha reservado para ser aplicado en la jurisdicción agraria, por lo que infringe en el artículo 66 de la Ley 59 de octubre de 2010, así como en el artículo 166, numeral 7 de la Ley 55 del 23 de mayo del 2011. Este último artículo de lo que es el Código Agrario, que les acabo de decir y les he dicho desde el principio que el Código Agrario, y les hablé sobre las competencias que tiene la ley agraria, y una de esas es las oposiciones a títulos de tierras, llámese agrarias, insulares, etcétera, etcétera. Y por lo cual el procurador, terminando su participación, solicita a la Corte Suprema de Justicia de que se declare nulo por ilegal ese artículo 6 del decreto ejecutivo 45. Pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia señala en este fallo que entre varias cosas y jurisprudencia que ha puesto, las características de la misma ley, la ley 55 del 2011, habla de la ley 80, pero también pone algunas doctrinas, explica también en el fallo que ningún decreto o alguna resolución de baja jerarquía
ante la jerarquía que tiene una ley, no puede estar por encima de la ley. Porque acuérdense, si vamos a la pirámide de Kelsen, la ley está por encima de un decreto. Por consiguiente, un decreto no puede estar por encima de la ley. Y esto es lo que se estaba dando aquí. La NATI utilizaba el decreto sin ver la ley. Ni volteaba a ver la ley, sino que se iba directamente al decreto. Pero ¿qué dice la Corte? Dice, ha rebasado su competencia regulatoria y los contenidos legales de la norma en atención al contenido del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 45 del 7 de junio del 2010, contraviniendo así el ordenamiento jurídico vigente al establecer un trámite de oposiciones distinto al previsto en la ley, específicamente lo dispuesto en el último inciso del artículo 3 de la Ley 80 del 31 de diciembre del 2009, así como en el artículo 66, inciso último de la Ley 59 del 8 de octubre del 2010 y en el numeral 7 del artículo 166 de la Ley 55 del 23 de mayo del 2011. Normas jurídicas que prevén la posibilidad que sin el trámite de adjudicación de tierra surgiera un conflicto, se utilicen los mecanismos alternos de solución de conflictos previamente determinados por la ley, y de no lograr solución a dicha controversia, se remitirá el caso a los tribunales de justicia para que conozcan de los procesos de oposición a la adjudicación de tierras municipales y estatales. Más claro no puede estar. La Corte reconoce la ilegalidad que venía cometiendo la NATI. Y sigue más adelante. Asimismo, con relación al procedimiento de adjudicación, la Ley 59 del 2010 establece en su capítulo tercero, denominado Métodos Alternos de Resolución de Conflicto, la aplicación por parte de la autoridad de los mecanismos alternos de solución de conflictos. La Ley 59 es clara y le dice a la NATI, lo que pasa es que las autoridades que han llegado a la NATI no les interesa aplicar lo que es los métodos alternos de conflictos. Les interesa más porque ven la NATI como una situación política social, pero es que todavía pareciese o no quieren darse cuenta de que la NATI se maneja justicia, porque vemos en estas adjudicaciones que tenemos que aplicar la ley 38 del año 2000, porque ahí se dan reconsideraciones, se presentan incidentes de nulidades, se presentan muchas cosas que tienen que fallarse. No solamente son situaciones sociales, sino también jurídicas que se tienen que manejar. Y una oficina de solución de conflicto era lo mejor que pudiera haber tenido, pero no lo han querido hacer. Entonces, por último, dice la Corte Suprema, por lo tanto, al disponer en el artículo 6 del decreto 45 del 7 de junio del 2010 que la aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos por parte de la NATI sea cuando lo considere procedente, cuando las disposiciones invocadas como transgredidas previstas en la ley lo establece como regla, aunado al hecho de disponer que si en el evento de utilizar estas herramientas amigables de composición y no obtener una solución se remita el caso a los tribunales competentes. En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es nulo por ilegal el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 45 del 7 de junio del 2010, emitido por, en ese momento, pues lo había emitido el Ministerio de Economía y Finanzas, pero en realidad lo está manejando la NATI, dentro de la demanda contenciosa administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Gilberto Rayal, quien actúa en nombre y representación de Anubis Ramos García. Por lo cual, esto es un gran triunfo para la justicia. Y yo me siento bastante contento por esto, porque ya lo veníamos diciendo desde mucho tiempo, de que era un artículo completamente ilegal. Y lo que estaban haciendo era vulnerar el espíritu de lo que dijo la ley. Y habiendo una jurisdicción agraria, mucho más. Se le estaba quitando esa jurisdicción agraria a los tribunales y tomándola una autoridad que, si bien es cierto, es la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, no tiene esa competencia. Y nunca se le dio esa competencia para ellos dictar, en cierta forma, quién tenía el derecho y quién no tenía el derecho cuando existía un conflicto de oposiciones. Así que, para que ustedes vean que lo que siempre hay que hacer es accionar ante los tribunales cuando creamos que en realidad
las cosas no andan bien y que los creamos que sean inconstitucional o sean ilegales. Tenemos que seguir batallando ante la justicia. Señores, así que gracias por verme por estos videos en YouTube y también en Facebook, Jurídico de Panamá. Ponle un like si te gustó el video. Puedes hacer los comentarios como los comentarios que tanto nos animan cuando se hacen. Además, las preguntas pertinentes para entonces nosotros poder contestarte. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Panamá.